se las voy a ir mandando poco a poco, igual se las mando por el chat, pero empiecen a hacer ya los ejercicios y vamos a estar trabajando muy fuerte en esto. El día de hoy, lo que quiero hacer es el primer problema de fenómenos de transporte, digamos, ya formal, que es lo que voy a tratar de hacer. Por lo menos voy a poner el bosquejo, y para empezar lo más rápido que se pueda a la metodología de los problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, el problema elemental, que tiene que ver con fenómenos de transporte, es primero transferencia de momento. Y es un problema muy conocido en la literatura, que es el flujo de Coué, y lo vamos a poner aquí, flujo por arrastre. No hay más, flujo por arrastre. Este flujo por arrastre es efectivamente un fluido que es arrastrado por un medio. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Bueno, ¿cuál es el dibujo que vamos a hacer siempre en los problemas? Esta es la metodología que vamos a hacer siempre. Vamos a hacer siempre un dibujo que nos permita ver, cuantificar exactamente lo que estamos viendo. Aquí tenemos el eje coordenado, es un eje cartesiano X y Y. Aquí está el origen. Y una placa está aquí. Una placa está acá. De tal manera que tenemos una especie como de caja. Donde obviamente va a pasar el fluido y va a ser esto. O sea, vamos a poner esto aquí, así, esto aquí, ponemos esto acá, perdón por el dibujo tan feo, pero es lo que, o sea, quiero hacerlo ahorita, lo tengo preparado en diapositivas, se los mando, pero lo quiero hacer así. No quiero hacerlo de otra manera. Fíjense bien. Entonces, la placa superior, esta placa superior que está aquí, este caballero, le damos la bienvenida a Erika. Hola, Erika, buenos días, ¿cómo estás? Aquí está. Esta placa que está arriba, que la estoy denotando por esto, se va a mover con una velocidad V0, es decir, esta se va a desplazar con una velocidad V0. El fluido del que les hablo está aquí adentro de la placa, o de estas dos placas. Esta distancia de aquí a aquí es H, esta distancia es H, esta distancia es W, y esta distancia es L. Entonces, el fluido está aquí. El fluido es un fluido que vamos a ver como newtoniano. Aquí está el fluido newtoniano. Entonces, cuando nosotros deformamos continua y irreversiblemente esta cosa, aplicamos una placa. ¿Y qué sucede? Si nosotros tuviéramos un sistema de coordenadas cartesiano, aquí, como el que estoy poniendo, nosotros veríamos que la placa que está aquí lleva una velocidad V0. Y esa placa le va a transmitir el movimiento a las placas que están abajo. Imagínense que tienen ustedes una baraja, y esa baraja le está transmitiendo el momento, la de arriba se mueve, y por arrastre, o sea, por fricción, esta placa que está aquí, que la estoy denotando con un vector, va a arrastrar a la que está aquí abajo. ¿Por qué? Porque entre estas dos hay fricción, por eso se llama un flujo por arrastre. Pero obviamente que la placa que está abajo, esta, va a ser de menor velocidad, va a ser una velocidad mucho menor, y la que está abajo de esta va a ser arrastrada, pero con una menor velocidad. Esto es básicamente lo que se está formando. Entonces, esto es lo que se está haciendo, de tal manera que se va a formar un perfil de este tipo, un perfil lineal, perdón por la... Pero la física es clara. La placa que está arriba, esta que está aquí, está arrastrando a todas las que están abajo de ellas. Y esto se llama un flujo de Coué. Un flujo de Coué, porque fue un francés el que lo estudió, o es un flujo por arrastre, que es esto, que está aquí, un flujo por arrastre. Muy bien. Entonces, esto es básicamente el primer flujo que vamos a estudiar. Acuérdense que hay dos tipos de flujo. El flujo por arrastre, el flujo que también es Coué, y hay que ver si está bien escrito eso, ahorita pero es francés. Y hay otros que es flujo
una fuerza externa, un potencial con una fuerza externa, que puede ser, aquí hacemos dos puntos, un gradiente de presión, que es importante que ustedes sepan esto, y este es el flujo de Poiseuille. Puede ser por un gradiente gravitacional o un potencial gravitacional. O por cualquier fuerza externa. Fuerza externa. Punto. Es muy importante eso. Es muy importante ese tipo de cuestiones. Entonces es la física que vamos a estar trabajando. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a atacar primero este flujo por arrastre y de tarea van a tener que reproducir los cálculos que se vean aquí. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es el primer paso? Hacer el dibujo, poner todas las especificaciones físicas, es decir, aquí lo que tenemos que hacer es básicamente poner, por ejemplo, si Y va a estar acotada entre 0 y H, entre 0 y H, aquí está. ¿Cuál más tenemos aquí? Tenemos que X va a estar entre ¿qué? Entre 0 y L. Aquí están las cotas. Y la Z, que no aparece ahí, pero es Z, es esta parte, o sea, Z está hacia acá. Va a estar entre 0 y W. Y W. Entonces, esto nos va a permitir, si conocemos bien la geometría, nos vamos a permitir hacer bien las integraciones. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar este tipo de problemas? Vamos a hacer una lista de peticiones, y ahorita lo vuelvo a pasar. Primero, vamos a poner aquí un análisis de proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Un análisis de proceso. De proceso. Ese análisis de proceso nos va a permitir ver todas las especificaciones. Por ejemplo, aquí, vamos a suponer, voy a borrar esto, eraser, voy a borrar ok. Entonces, este análisis de proceso. Muy bien. Entonces, aquí está. Vamos a poner aquí todo lo que vamos a pedirle. El primer punto es que es un fluido newtoniano. ¿Qué es un fluido newtoniano? Es un fluido que su viscosidad es constante. Viscosidad es constante. Vamos a suponer que el fluido es incompresible. ¿Qué significa que sea incompresible? Y estas son definiciones que se tienen que aprender. Incompresible, que su densidad es constante. Densidad constante. Es decir, no depende de la posición, no depende de la posición, y del tiempo. ¿Qué más vamos a poner? El sistema de coordenadas es cartesiano, rectangular. Esto es X, Y, Z. Vamos a suponer otra de las cosas, que el fluido, la dirección principal de la velocidad es unidireccional. Y aquí también se conoce como flujo unidireccional. ¿En dónde se está propagando? En el eje X. En el eje X. Muy bien. Entonces, vamos a ver, velocidad es unidireccional. ¿Qué más podemos poner ahí? La pregunta que queremos contestar aquí, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? Un segundo. Perdón, aquí hay una cuestión. Perdón. Sería, ¿cuál es la fuerza? Es la fuerza que de forma continua e irreversiblemente el sistema, y es arrastre. Es decir, ¿por qué fluye? Arrastre.
Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos? Hay varias que vamos a seguir. El proceso también, vamos a suponer que el proceso es isotérmico. Entonces aquí tenemos F, es isotérmico. Bueno, muy bien. Entonces, si el proceso es isotérmico, tenemos esta cuestión, tenemos esta cosa que es bastante adecuada. Ahí está. Fíjense bien, aquí hay algunos errores, corríjanos, perdón, estoy escribiendo así, y vamos a hacer. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, ¿cómo vamos a empezar los problemas? Con dos ecuaciones fundamentales. Esas ecuaciones fundamentales son el balance de masa, y lo vamos a poner así, balance de masa, aquí, balance de masa, es la ecuación de continuidad, balance de masa. Y vamos a poner la ecuación del balance de masa, que es una ecuación vectorial, bueno, y la vamos a poner así, y esto es la derivada de la densidad con respecto al tiempo, más la divergencia del flux de masa, que es ρ por B. Fíjense, la densidad, obviamente ya saben que es una propiedad intensiva, perdón, que solamente es la masa entre el volumen. Este producto ρ por B es el flux, y vamos a ver qué unidades tiene. Es masa entre volumen, y la velocidad es metros sobre segundo. Entonces me va a quedar, bueno, aquí se pone siempre la masa, para que no se confunda con el metro, vamos a poner kilogramo. Este metro con este volumen se transforma en área, y esto en segundos. Entonces, esto, digamos, vamos a ponerlo, para que no se confunda, vamos a ponerlo así. Entonces es kilogramo entre volumen, y esto me va a dar las unidades de flux. Esto es un flux, ¿por qué? Porque son las unidades de ¿quién? De la propiedad, por unidad de área, por unidad de segundo. Entonces, esto es un flux, aquí lo ponemos, flux de momento. Entonces, esta es la primera ecuación que ustedes van a poner, la ecuación que van a poner aquí. La siguiente ecuación que vamos a poner es la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo. Entonces aquí ponemos segunda ley de Newton, del padre Newton, ¿no? El monstruo, ¿no? De la física, de la óptica, de los planetas, de todo eso, ¿no? Entonces, aquí tendremos que poner la ecuación de la segunda ley de Newton, que la recordamos, es fuerza es igual a masa por aceleración, que no es precisamente la segunda ley de Newton. Newton nunca habló de una cosa que se llamara aceleración, simplemente habló de una fuerza que es proporcional al cambio en el ímpetu. Y luego más atrás, gente como Leibniz, mismo Newton, puso geométricamente esta concepción y después matemáticamente. Y es la ley que conocemos ahorita de fuerza es igual a masa por aceleración si la masa es constante. La masa es constante, es decir, esto es esto. La ecuación que estamos resolviendo aquí es fuerza es igual a masa, es igual a la derivada del ímpetu con respecto al tiempo. Pero el ímpetu es la masa por la velocidad. La masa por la velocidad, el ímpetu es la masa por la velocidad. Entonces, si nosotros derivamos esto, nos va a quedar masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es más d por la derivada de la masa con respecto al tiempo. Entonces, si la masa permanece constante, esta derivada es cero con respecto al tiempo, y me queda masa por la derivada de v con respecto al tiempo, y esto es masa por aceleración. Entonces, la fuerza no es otra cosa que el cambio en el ímpetu, pero ese cambio en el ímpetu, si la masa permanece constante, pues no es otra cosa que la segunda ley de Newton que aparece en los libros de física básica. ¿Okay? Entonces, vamos a poner esa ecuación en términos de una ecuación de un medio continuo, es decir, de un sistema que tiene muchas partículas, un fluido.
Entonces, aquí tenemos esto. ¿Cuál es la ecuación? Pues tenemos que la densidad por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es una derivada material, va a ser igual a menos el gradiente de la presión por la divergencia del tensor de esfuerzos más la densidad por la gravedad. ¿Quién es esto? Fíjense bien, esta ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿quién es la fuerza? La fuerza es todo esto que está aquí. Estas son las fuerzas superficiales, y este señor de acá, las fuerzas de volumen. Este es el peso del líquido. Este caballero que está aquí es el peso del líquido. ¿Esto quién es? Esta es la masa por unidad de volumen, que es el papel de esto. Pero ¿quién es este caballero que está aquí? Esta es la derivada de B con respecto al tiempo. Pero ¿quién es esta B? Bueno, es otra, la derivada material sería esto. La derivada material sería la parcial de B con respecto al tiempo más este operador B punto gradiente de B, gradiente de V. Entonces, esto es la derivada material y la vamos a poner aquí. Esto es la derivada material de la velocidad. Entonces vamos a ponerlo aquí como un texto. Derivada material de la velocidad. Ahí está, velocidad. Perdón por a veces escribo mal, pero bueno, derivada material de la velocidad. Entonces, esto es simplemente la masa por la aceleración. Esto es el gradiente de P. El gradiente de P, acuérdense que es esta expresión. Esto que está aquí, esto es el gradiente de P. Esto que está aquí es el gradiente de la presión. Gradiente de la presión. Gradiente de la presión. Gradiente de la presión, de la escala presión. Entonces, es importante esto, es importante que sepan esta parte. Esto de aquí a aquí se conoce como la divergencia del tensor de esfuerzos. Esto es divergencia, y vamos a ponerle aquí un texto porque es largo. Divergencia del tensor de esfuerzos. Entonces, esfuerzos, y ya está. Entonces, la parte que está aquí, de la densidad con respecto, la densidad y la gravedad, la densidad por la gravedad, es esto. Es el peso del líquido. Entonces vamos a ponerlo aquí. Esto es el peso, las fuerzas gravitacionales. Las fuerzas gravitacionales. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que tenemos. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades es importante que las tengamos aquí presentes. A ver, para todos, ¿qué es importante esta parte? Esto es importante. El esfuerzo es Pascal y es fuerza entre área. La densidad es kilogramo entre volumen, ¿no? Kilogramo entre metro cúbico. Gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, pero esta es la constante. El vector gravedad tiene unidades de metros sobre segundo, es una aceleración debido a la atracción de un cuerpo masivo, en este caso la Tierra, sobre el fluido. Entonces, la divergencia, el operador divergencia junto con el nabla, divergencia, y esta es la divergencia del nabla, tiene unidades de 1 sobre metro. Tiene unidades de 1 sobre metro. Entonces, esta derivada es
es la aceleración instantánea. Yasmín Hernández, aceleración. Es aceleración instantánea. Instantánea. Y esta es la aceleración convectiva. Esta es convectiva. Entonces, por favor, ahí revisen esa parte bien. Convectiva. Muy bien. Entonces, básicamente lo que les quiero decir son dos cosas. ¿Es importante manejar esto? Sí, pero es importante hacer ejercicios y es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, les voy a ir dejando mucha tarea de matemáticas, mucha tarea de esto para que ustedes vayan entrenándose. Y los voy a calificar con lo que ustedes me vayan mandando. Es decir, como tenemos que aprender, yo voy a estar ahí en la FES Zaragoza, estoy todos los días, pero obviamente las clases eran en línea, pero por favor, si tienen alguna duda, alguna cuestión, podemos dar asesorías personales para que ustedes vean eso, y hasta me gustaría, les voy a pasar los horarios, y ustedes si tienen alguna cuestión, los vamos a ir viendo. Les voy a pasar las notas, y los vamos a ir haciendo poco a poco, pero ya es necesario que empecemos a trabajar fuerte en los problemas. Entonces, a ver, resumiendo, tenemos este problema que es el flujo de Couette, es el más sencillo de transferencia de momento. Una placa que tiene contenido un fluido y la placa de arriba es un espacio de un fluido newtoniano. Una placa se pone a una velocidad V0 constante y esta placa, esta que está aquí, esta, le transmite movimiento a las demás placas como una baraja. Acuérdense que como estamos en flujo laminar, los sistemas se pueden ver como láminas, el fluido, y esos fluidos y esas láminas se van pasando el momento, debido a que esta que está arriba, al momento de ponerse en movimiento, le transfiere ese movimiento a las demás. ¿Y eso por qué? Es por la fricción de esta placa sobre la que tiene aquí. Esta se mueve con una velocidad V0, esta se va a mover con una velocidad menor a V0, y así sucesivamente. Por eso se ven estos vectores de mayor magnitud a menor magnitud. El momento se transfiere el movimiento en esta dirección, a pesar de que la velocidad es en esta. La velocidad es en X y la transferencia de momento es en Y o movimiento molecular. Esas son las condiciones. Entonces, este es el primer flujo que ustedes van a estudiar en radiología, en fenómenos de transporte, etc. Entonces, lo que sigue es hacer un análisis de proceso. Esta es una carta de intención en la que yo trato de modelar el sistema. ¿Qué es lo que haríamos, por ejemplo, si tuviéramos un examen? Pues poner lo más simple que nosotros podemos poner, estado estacionario. No depende el sistema del tiempo. Eso nos facilita matemáticamente las cuestiones. ¿Por qué? Porque aparecen ecuaciones diferenciales parciales que se tienen que resolver numéricamente, a veces analíticamente, a veces por transformada de Fourier, a veces por transformada de Laplace. Hacemos lo más simple posible. Simple posible no significa que sea fácil. Es un análisis de un ingeniero químico. Aquí tenemos que el fluido es newtoniano. Cuando hablemos de fluido newtoniano, por lo menos en mi clase, y alguien que va a exentar conmigo como ustedes, es simplemente decir que es un fluido que tiene la peculiaridad que su viscosidad es constante. No importa la rapidez con la que yo lo agite, o la rapidez con la que lo deforme, el fluido permanece constante. Si yo tengo agua, no importa cómo lo agite, siempre va a ser agua, pero si yo tengo miel, si yo tengo pintura, ahí sí va a depender la rapidez de deformación. El fluido es incompresible, es decir, los líquidos, los sólidos son bastante incompresibles, su densidad no cambia. Los gases no, los gases son compresibles, porque obviamente es el clásico ejemplo en termodinámica que tienes un émbolo con un gas y lo estás comprimiendo, el gas se comprime, los líquidos y los sólidos no, su densidad es constante, o casi constante. Cartesiano, vamos a suponer que el sistema es, digamos, tiene geometría rectangular, cartesiana rectangular, se puede escribir en X, Y, Z, o puede ser descrito en términos de coordenadas cilíndricas, esféricas, que es lo que vamos a ver.
la velocidad es muy importante hacia dónde se mueve. Cuando solamente se mueve en una dirección, el flujo es unidireccional, pero la velocidad puede depender de X, Y, Z y el tiempo. Entonces es importante que ustedes empiecen a permearse de todas esas cosas que vamos a estar discutiéndolo muy fuerte con ustedes. ¿Cuál es la fuerza? Al final, si te preguntan en la calle, ¿cuál es la fuerza con la que se mueve el líquido? Porque hay algo que lo está haciendo que se mueva. ¿Cuál es el ente físico? El ente físico llamado fuerza está haciendo que el sistema se deforme. Y ustedes lo que tienen que contestar es, si no es un gradiente de presión, si no es la gravedad, si no es otra cosa, pues es un flujo de Couette, es una placa que se está moviendo con una velocidad. En la parte superior o en algún lado está haciendo que el fluido se deforme continua y reversiblemente. El proceso también va a ser isotérmico, es decir, el proceso mantiene su temperatura constante. ¿Eso qué significa? Que las propiedades materiales del sistema no cambian. Siempre empiezan en un carro, cuando se calienta, ¿qué le pasa al aceite? Se degrada. ¿Por qué? Porque hay relajación de cadenas poliméricas y esa relajación hace que pierda las propiedades elásticas y no se pueda recuperar. La viscosidad disminuye, etcétera. Entonces, siempre es importante esa parte. Dos ecuaciones, no más de dos ecuaciones. Balance de masa, ecuación de continuidad, balance de masa, ecuación de continuidad. Dos ecuaciones. Balance de masa, ¿qué es esto? Si alguien me pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué significa esto? Esto es un balance de masa en un volumen de control. ¿Qué significa? Acumulación es igual a entradas en el sistema de materia menos salidas de sistema más generación. Eso lo van a ver, o lo están viendo en cuarto semestre, que es con balances de materia. Es importante eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprender? ¿Nos vamos a sentar y lo vamos a ver? No, tenemos que ponernos a hacer ejercicios prácticos, pero por lo menos platicados, sí lo podemos distinguir un poco. Después, la segunda ecuación más importante, acuérdense, Newton, el padre Newton, es fuerza es igual a masa por aceleración. No importa que estemos en un sistema relativista o no relativista. No importa que la velocidad esté cercana, siempre vamos a tener una analogía con las fuerzas. Es importante eso. Estamos ahorita en un sistema de mecánica clásica, es decir, donde no nos acercamos ni con chochos a la velocidad de la luz, ¿ok? Que ahí ya es otro tipo de sistemas que se necesitan estudiar. Estamos en fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, cuando nosotros aplicamos eso, tenemos una ecuación que es el análogo a Newton, que es la ecuación de movimiento. ¿Qué es esta que está aquí? Esta es la ecuación de momento. Esta es lo más importante, la ecuación de momento. Entonces, la ecuación de momento nos dice que la densidad multiplicada por la derivada material de la velocidad, o sea, la masa por la aceleración, es igual a la suma de fuerzas que actúan sobre el volumen de control. ¿Cuál es ese volumen de control? El gradiente de presión, la divergencia del tensor de esfuerzos, que es un tensor de segundo orden, y el peso del líquido, que es la densidad por la gravedad, que es la fuerza gravitacional. Punto. Entonces, estas fuerzas son las que vamos a jugar para que el líquido se mueva. Entonces, es muy importante tener esa concepción de todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la tarea que se va a quedar para ustedes? Me van a hacer un resumen de esta clase. Van a investigar bien ecuación de continuidad, ecuación de movimiento. Quiero que revisen bien las unidades y que busquen en el libro BERT de fenómenos de transporte, BERT. Busquen lo que es las ecuaciones, que es en el capítulo 3, ahí está el capítulo 3. Una ecuación que es la ecuación de Navier-Stokes, que es la que Navier, que es básicamente para fluidos newtonianos. Ahora, esa ecuación la vamos a deducir la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a hacer un repaso otra vez de todo esto.
pero ya el lunes ya van a tener ya sus problemas, les voy a dejar 20 problemas y los vamos a ir haciendo entre todos. Para pasar, que vamos a pasar todos, olvídense de eso, quiero que aprendan. Entonces, vamos a estar haciendo una dinámica y por favor, yo estoy ahí en la FES, ustedes son 8 o 6 estudiantes, podemos de alguna manera tener asesorías para que podamos hacer más ejercicios y después ya los voy soltando. Por favor, pónganse de acuerdo en algún momento para que podamos tener alguna asesoría, ya sea individual o en el grupo, no hay ningún problema, y sobre todo para saludarlos personalmente. Yo estoy en Laboratorio 7 de MIR y seguimos con las clases en Zoom, porque ayer platiqué con la maestra Jennifer y estamos en esa disciplina, pero también necesitan el contacto y necesitan ver eso. Entonces, cuando ustedes estén por allá por la FES, si hay posibilidades, vemos una sesión y estamos trabajando sobre esos ejercicios. Si no se pudiera, no hay ningún problema. Nos vemos por aquí y estamos en contacto con esto. Esta clase fue así muy liviana en el sentido que fue muy platicada, pero lo que yo quiero es ya empezar a manejar estos conceptos. Es importante que ustedes los vean. ¿Qué vamos a atacar primero? Transferencia de momento. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Perfil de velocidades, flujo. ¿Cuáles ecuaciones voy a utilizar? Esto. Balance de masa y la segunda ley de Newton, que es esto. Si el fluido es newtoniano, voy a utilizar la ecuación, la famosa ecuación de Navier-Stokes. Esta, la ecuación de Navier-Stokes, que bueno, que se las presento acá. Esta es la ecuación de Navier-Stokes. Es la densidad, la derivada de la velocidad material, más la viscosidad por la velocidad, la densidad por la gravedad. Esta es para fluidos newtonianos. Esta es la ecuación de Navier-Stokes. Y sobre esta vamos a estar trabajando. Algunos fluidos se van a mover por un gradiente de presión, algunos se van a mover por gravedad y algunos no se van a mover ni por esto ni por esto y se va a llamar Couette o por arrastre. Nada más este término. ¿Ok? Entonces eso es lo que tendríamos que ver hasta ahorita. Bueno, voy a pasar las diapositivas para que ustedes, y voy a guardar esto y se los voy a enviar para que ustedes lo tengan y no hay ningún problema, pero por favor, si quieren tomar una captura de pantalla, adelante. Ustedes me indican, por favor. ¿Está bien? ¿Ya? Sí, ya. Ah, ok, perfecto. Vamos a tomar esta, por favor. Y sí están yendo a la escuela, sí, ¿verdad? Sí van en algunas clases presenciales, ¿verdad? Ujú. Sí. A ver. Yo no, profe. No, entonces lo seguimos así, no hay ningún problema. O sea, los que puedan verme, lo podremos hacer. Los que no, pues bueno, estamos ¿En aquí qué en las horario clases. lo podemos encontrar, profesor? Es que, bueno, por ejemplo, hoy viernes estoy libre de 10 a 3. Ujú. Vamos a pasarnos en el chat, y vamos a estar trabajando sobre los horarios. Yo les paso mis horarios y ahí estaremos. Entonces seguimos pero no se preocupen, la gente que no pueda, no hay problema, o sea, lo hacemos así, ¿ok? Pero el chiste es que tengan la mayor de la interacción para que podamos sacar esto adelante. Bueno, entonces, por favor, denle una captura de pantalla a esto y seguimos adelante con esto. Voy a pasar la siguiente, por favor. Sería esto. Vamos a seguir aquí y con esto terminamos. ¿Sí? Seguimos, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, bueno, voy a subir la asignación el próximo lunes ya sus tareas, pónganse a trabajar muy fuerte en los pendientes, en las tareas que tenemos, y voy a subir una para todos los ejercicios
que quedaron pendientes y una nueva que va a ser la que vamos a trabajar exactamente a partir del lunes, que son los problemas de momentum, momentum, energía y masa. ¿Ok? ¿Está muy bien? Sí, está bien. Bueno, perfecto, perfecto, Lisbeth, muy bien. Pues entonces, le doy las gracias voy a quitar esto, entonces seguimos trabajando en esto. A ver, me despido de Carla, Karen, ¿alguna duda, Carla? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ok, van a surgir cuando hagamos los ejercicios, como siempre, ¿no? Primavera, Lisbeth, es siempre eso. Chávez, ¿alguna duda? No, no, no hay Ok, dudas. perfecto, perfecto. Octavio, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien, muchas gracias. Ok, cualquier cosa aquí estoy. Ángel, dudas, por favor. No, profesor, todo bien. Bueno, perfecto. Itzayana, ¿alguna duda? No, profe, ninguna duda. Dulce, ¿alguna duda? No, profe, muchas gracias. ¿De qué? Erika, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Ok. Valentín, ¿alguna duda? Por el momento no, profesor. Bueno, muchas gracias. Yasmín, ¿alguna duda? No, profesor, muchas gracias por la ayuda. No, ¿de qué? Bueno, entonces estamos en contacto y que tengan un excelente día y vamos a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a empezar y vamos poco a poco con los ejercicios, pero no se preocupen. Obviamente que hay que entender cómo se va a hacer y lo demás va a ser más fácil, pero vamos a hacerlo bien. Bueno, me despido, un excelente día para todos y que tengan una excelente tarde y ya saben, les voy a pasar los horarios por si alguien necesita asesoría, alguna cosa, adelante, ahí estoy. Y si no, pues por medio del Zoom, ya sea en la clase o fuera de la clase, pero que esté la mayoría, por supuesto que yo estaría encantado de ayudarlos. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Gracias. profesor, igualmente. Hasta luego, Oh, profe. bye. Bye. Rico.